Bienvenidos a Observatorio de TV UNAM en su segmento dedicado a la economía y temas afines, en este caso, el Plan Nacional de Desarrollo. El pasado 30 de abril, el Gobierno federal envió a la Cámara de Diputados la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados aprobará dicho plan. Para conversar sobre la importancia, las implicaciones, los posibles problemas que tiene esta propuesta de Plan Nacional de Desarrollo, y a nombre del doctor Rolando Cordera, conductor titular, le doy la bienvenida a José Casar, a Delfino Vargas y a Ramón Carlos Torres, con quienes conversaremos en esta ocasión sobre este importante tema. Nuestros tres invitados son colaboradores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, donde formulamos y presentamos a las autoridades y a la sociedad las 100 propuestas para el desarrollo de las que ya hemos conversado en otras ocasiones. El Plan Nacional de Desarrollo trata muchos temas, como debe ser, puesto que se refiere a muy diversos problemas del país. En esta ocasión, el objetivo general que contiene el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la transformación de la vida pública del país para lograr un desarrollo inclusivo y contiene 3 ejes transversales y 3 ejes generales. Los ejes transversales son la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión, el combate a la corrupción y las cuestiones del territorio y el desarrollo sustentable. Y los ejes generales son, el primero, los temas de justicia y Estado de Derecho, el segundo, de bienestar, y el tercero, del desarrollo económico. En esta ocasión y en el siguiente programa nos vamos a referir sobre todo al segundo y al tercer eje, al bienestar y el desarrollo económico. Pero son muchos temas. De hecho, la propuesta de plan tiene 30 objetivos, tiene 187 estrategias y contiene 64 indicadores de resultados y metas. Por eso nos vamos a concentrar en algunos de los aspectos clave, de los más generales. Comenzando, Ramón Carlos, por la importancia general de un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el caso discutirlo? ¿Por qué es trascendente? O en todo caso, ¿por qué se le cuestiona? Sí, la planeación tiene toda una historia en el mundo y en nuestro país. No solamente es coordinar acciones, no solamente decir qué se va a hacer, no solamente es darle una proyección de las acciones, determinar cuáles, por dónde, sino que además puede concebirse de muchas maneras. Puede concebirse como un plan de gobierno, como un plan de desarrollo, y así ha sido en la historia de México. Los planes de desarrollo son algo reciente, el primer plan de desarrollo como tal es de los años 60, y la secuencia de planes de desarrollo que tenemos ahora realmente arrancan a partir de 83. Pero ha habido otros planes, un plan global de desarrollo a principios de los 80s, y el primero, el plan sexenal, que más que un plan de desarrollo era una proclama, un programa de gobierno, nacido de la campaña política del entonces candidato el general Lázaro Cárdenas, y evolucionó después hacia un segundo plan, pero eran planes de gobierno, era una cosa mucho más amplia. Evolucionaron de lo que era una proclama de gobierno. Y estos planes ahora se centran en lo que la legislación nos señala, que es fundamentalmente el tema del crecimiento y de la visión de largo plazo del país en cuanto hacia las acciones que debe orientar al sector, al gobierno. Básicamente. Se dice en muchas ocasiones que los planes ya no son algo muy actual, que en alguna medida son obsoletos, pero ¿cuál es el sentido actual, José, sobre la planeación? Sí, yo pienso que digamos que la planeación como se entendía hace décadas, y en particular la planeación, si no al estilo soviético, por lo menos al estilo francés, digamos, con metas muy precisas y un micromanejo de muchas variables y de muchos indicadores, pues eso ya no se acostumbra mucho, ¿sí?
Y entonces, en ese sentido, podemos decir que, bueno, que ¿para qué hacemos un Plan Nacional de Desarrollo? Yo creo que sí es muy importante porque, de alguna manera, es un documento que nos dice por dónde va la acción pública, por dónde va el esfuerzo colectivo de la sociedad a través del Estado para enfrentar sus principales problemas. O sea, ubica los problemas y da una idea de la filosofía o de la forma en la que cada gobierno piensa abordar estos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante. O sea, nos dice cuál es la manera de ver las cosas del Estado y por dónde va a ir, y eso es importante para los mercados, para la política, para los grupos de población, ¿no? O sea, abre un horizonte general. Es correcto. Sí abre un horizonte general, y en cuanto a eso, pues de manera general delinea algunos aspectos relevantes de cómo ir en la política en los próximos años. Pero yo tengo un problema. Mi problema está en que son muchas ideas, muchas de ellas muy interesantes, pero el problema está en que no hay una organización per se. Yo no percibo en el documento que esté bien estructurado, sino que es una especie como de lluvia de ideas, de buenas intenciones, y ahí empiezan los problemas, en ese detalle. Porque como bien dicen, el problema de los planes quinquenales o planes de desarrollo no son nuevas, pero sí son necesarias. Se hizo también en la Unión Soviética, en China también se hace esto, pero el objetivo fundamental es estructurarlo. Es decir, se va a hacer esto, cómo se va a hacer, dónde vamos a aterrizar y qué vamos a hacer. Esa parte me la pierdo en el plan. En este plan. En este plan. En este plan. Sí. En este. Además, este plan ha tenido una peculiaridad, como se ha dicho mucho en las conversaciones, en los medios, hay algunas dudas. Se enviaron 2 planes distintos que aparentemente tendrían que integrarse o fusionarse, entre otras razones, para evitar contradicciones, no nada más duplicidades, sino también diferentes inconsistencias, José. Sí, es un documento, lo que conocemos, que es lo que publicó la Gaceta Parlamentaria, pues sí, es un documento un poco extraño, porque son, de hecho, 2 planes, ¿sí? Uno primero que tiene 64 páginas, que aparentemente habría salido de la oficina de la presidencia, y otro que es el tradicional que sale del ejercicio de consulta y demás que hace la Secretaría de Hacienda. Es raro porque los 2 tienen un índice, los 2 empiezan en la página 1 y en ninguno de los 2 hay una referencia al otro. Sí, entonces, pues sí podríamos decir que son 2, los 2 tienen la justificación legal de que en atención al artículo fulano de tal se le envía al Congreso para su aprobación, pero son dos documentos, ¿no? Y en los 2 ves el mismo problema, Delfino. Falta de precisión. Sí, fundamentalmente en el primero. El primero lo leo como una arenga, ¿no? Como un listado de buenas intenciones. Yo creo que ese documento como que sí recoge de manera genérica lo que en las campañas se dijo acerca de cómo cambiar el país, recoge más o menos los temas de los 100 puntos que alguna vez López Obrador habló, solo que quedan ahora aglutinados. Pero ahora cuando uno dice, bueno, y vamos a leer entonces concretamente cómo se va a hacer esto, y ahí viene una contradicción con el otro. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el bueno? ¿Con cuál nos quedamos? Dirían otros comentaristas, bueno, pues es que los 2 hablan de lo mismo. Sí, pero de manera no concertada. De acuerdo. Cada uno a su propio ritmo y cada uno dice lo que quiere decir, pero a la mera hora no se ve cómo. ¿Y crees que tiene esto remedio, Ramón Carlos, que en la Cámara de Diputados, en la revisión que tienen que hacer, que de hecho ya están haciendo, podría resolverse o no? Yo creo que sí, pero además yo creo que hay una parte, ante la imprecisión de ambos documentos, yo me quedé con la sensación de que por una parte el documento corto, de 60 y tantas páginas, es un planteamiento ético, un deseo de qué futuro queremos y cómo traerlo ahora, cómo construir ese futuro. Es una perspectiva de grandes ideas. Lo otro, la segunda parte, se vuelve ya más precisa. Yo creo que hacer esa labor de integrar, como debe ser, en un solo plan,
para que haya claridad en lo que el gobierno plantea como acción. Es una tarea obligada que está en manos de los diputados ahora, y yo creo que es sencillo porque habrá que corregir algunas contradicciones, como bien dice Delfino, habrá que corregir vacíos, pero hay un planteamiento, hay una ética y hay un planteamiento más concreto que yo creo que sí son integrables. Y también hay un problema a solucionar, y en la parte siguiente de este programa vamos a hablar de ello, de las cuestiones sociales, por ejemplo. La primera parte del planteamiento habla de la eliminación, de la superación de la pobreza. La segunda parte habla de una meta un poco más concreta, y así como, pero que no implica la desaparición de la pobreza, y así como eso hay otros problemas en la meta de crecimiento económico, en las metas de empleo, en las metas de recuperación, en las de autosuficiencia y producción alimentaria, correcto. Y por tanto el trabajo de la Cámara de Diputados podría ir más allá que lo que tienen dicho acerca de la aprobación, porque la aprobación la tiene dicha la Cámara de Diputados como la verificación de que la propuesta de plan se ajuste a los fines del proyecto nacional que está establecido en la Constitución. Por tanto, el trabajo en esta ocasión de la Cámara, la primera vez que lo revisa y aprueba, podría extenderse a una reelaboración. Sí, el plan es genérico, por eso es lo que digo, ¿no? El trabajo de la Cámara va a ser el que le dé la precisión, y ahí es donde urgimos como académicos el que la Cámara pueda retomar y darle forma a ese documento que ahorita son simplemente arengas. En cuanto a el estado del beneficio social que va a contribuir el Plan Nacional, pues dice ahí muchos planes, dice ahí muchos programas, dice ahí muchas cosas que se van a hacer, que se van a hacer, que se van a hacer. ¿Cómo? Muy bien, pues entraremos en la siguiente parte a hablar ya de algunos cómo y quiénes, específicamente sobre los temas de política social. Continuamos. Continuamos en Observatorio conversando sobre la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y enseguida, Delfino, platicaremos sobre los objetivos y metas de política social, los más importantes, comenzando quizá por el tema de la pobreza. ¿Qué nos dices? Mira, en el tema de la pobreza, toda la campaña y el plan mismo hace muchas arengas de que este gobierno es para los pobres, que el gobierno va a realmente resolver los problemas. El tema está en que, como él mismo dice, el presidente dice, estamos con un rezago de las épocas anteriores, ¿no? Y que ahora, ¿cómo vamos a enfrentar ese rezago? El tema es que con los programas que él tiene y con los que propone, en primer lugar, puede haber un cambio en la política social, y lo está viendo, pero lo que no está establecido es que se pueda reducir a cero la pobreza. Es decir, ¿cómo se puede hacer? Sí se puede hacer, si leemos el plan, con todo lo que dice ahí, sí se puede, pero yo no veo cómo se vaya a hacer eso. Se habla de varios programas, pero no veo la forma como se pueda operacionalizar la forma de hacer la reducción. Y nada más se habla de que sí va a haber reducción, pero no hay forma de establecer cómo, cuál es la línea basal, cómo se va a establecer esa reducción. Estamos hablando, y esa es la meta que pone el plan, que para 2024, 20 millones de personas habrían dejado de ser pobres con el criterio de pobreza multidimensional, y que la pobreza extrema se habría reducido a 5 millones de personas, de acuerdo al indicador que pone el plan. ¿Y por qué no desaparecer? O sea, con todo esto que estamos viendo que son las intenciones del plan, ¿por qué no desaparecer la pobreza extrema? ¿Crees que eso sea factible? Es factible.
Pero el problema está en que los programas que se proponen realmente estén aterrizados, que realmente esas ayudas lleguen efectivamente a las poblaciones y que realmente se cumpla todo lo que se dice en el plan. Te digo, es un plan de buenos deseos. Para mi punto de vista es un plan de buenos deseos. Lo que pasa es que está todo confuso ahí. Sí, yo creo que añadiendo a lo que, coincidiendo y añadiendo a lo que dice Delfino, yo creo que el problema, tanto en la parte social como después vamos a ver en la parte económica, no sé si en la de seguridad y tal, pero por lo menos en la económica y en la social, es que hay una serie de enunciados generales, ¿no? Como esto de vamos a reducir la pobreza en X%, ¿sí? Y después hay un listado de programas, hay un listado de cosas para hacer, pero que no constituyen una estrategia, ¿no? Digamos, desde los 90, desde fines de los 90 para acá, bueno, Delfino es un especialista en esto, hay una estrategia, había una estrategia de combate a la pobreza, exitosa o no, se puede discutir, nos puede gustar o no, pero había una concepción global de la cual los programas eran parte. Aquí lo que hay es una meta y luego un conjunto de programas, el de los jóvenes, el de Jóvenes Construyendo Futuro, el de las personas mayores, las becas, bla, 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 pero no está claro cuál es la concepción de cómo están viendo la sociedad, ¿no? Y cómo están de manera conjunta todos estos programas sumando a ese objetivo. Sí, ¿no? sí, antes no sé si estoy en lo correcto. Es eso, porque antes teníamos este programa que se llamaba Prospera. Y funcionó, bueno, tuvo varios nombres, ¿no? Durante varios tiempos. De alguna u otra manera funcionaba parcialmente ese programa. Ahora tengo entendido que está en vías de desmantelamiento, porque yo no he visto más enunciados ni arengas en ese sentido en el plan. Lo que sí veo es subprogramas, ¿no? Varios subprogramas, o sea, fue descuartizado por la idea de que del dinero no se lo des para fines políticos, supuestamente, ahora dáselo directamente a las personas. Que entre paréntesis, eso es más neoliberal que lo que yo he conocido. Sí, en oposición a lo que se ha firmado, ¿no? Chistoso, pero así es. Es decir, tú le das a la gente para que la gente gaste en lo que quiera, puede gastarlo en cervezas o puede gastarlo en lo que sea, ¿no? Y ya no hay entonces esa condicionalidad. Bueno, a ver, si ya no hay esa condicionalidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un bonche de programas. Pero hasta ahorita, te digo, son desarticulados, por un lado, ¿no? Y eso puede crear algunas imprecisiones, porque no se puede saber dónde empieza, cómo empiezan las familias, cómo evolucionan y cómo logran salir o no de su estado actual. Vamos, Carlos. Yo creo que esta situación es un reflejo de que tenemos dos documentos. Uno con una perspectiva bastante ambiciosa, estos principios rectores son bastante ambiciosos, son de largo plazo, tienen una visión, pero a la hora que hay que llegar a la acción, hay una tibieza, hay un miedo al Estado, hay un miedo a hacer planteamientos de largo plazo, de fondo, y hay incluso contradicciones, una la señala Delfino, la otra que tiene que ver con esto es, en el planteamiento de visión de largo plazo se habla de una visión, no de largo plazo, pero al menos hasta 2024, de crecimiento del producto. Pero cuando llegamos a los objetivos, se habla de incremento de la productividad. Hay como un temor de ser claro, enfático, de que lo que queremos es crecer y cómo vamos a hacer para crecer a esto y cómo vamos a hacer a largo plazo, y se refugia en un objetivo de productividad total de los factores, pero que no incluye el crecimiento de los factores. Es decir, algo que puede entender un economista neoclásico, pero que es muy difícil de poder llevarlo a la realidad, a la concreción de programas, ¿no? Quizá parte del problema radique en que la propuesta de plan o de planes no es muy explícita en cuanto a qué instrumentos se van a utilizar, quiénes son los responsables de la ejecución, tal como lo dice el librito, como dicen las reglas, porque las reglas dicen que además de que el plan contenga objetivos, estrategias, prioridades, debe especificar previsiones sobre los recursos que se van a asignar, los instrumentos, los responsables de ejecución.
algo de lo que la propuesta, al parecer, carece. ¿Lo crees? Pero, digamos, volviendo al tema de cómo se conciben estas políticas, ¿no? O sea, yo no estaría tan de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que está clarísimo quiénes son los responsables y cómo van a funcionar estos programas. O sea, hay una asignación presupuestal para Jóvenes Construyendo Futuro, hay una asignación presupuestal para las personas de la tercera edad, etcétera, y el mecanismo es el que comentaba Delfino y que tiene que ver con este miedo a la operación del Estado porque es vista como corrupta, ¿no? Claro. O sea, la política anterior concebía 3 dimensiones de la pobreza que había que atacar, ¿no? Alimentación, educación y salud. Y los apoyos se condicionaban a que el gasto fuera alimentación, educación y salud, ¿no? Así se suponía que se iba a superar la pobreza intergeneracional, ¿no? Ahora eso se hace a un lado y lo que hay, pues es esto, este único mecanismo de entregarle dinero a determinados grupos que supongo que necesitan dinero, que, bueno, efectivamente necesitan dinero. Ahora, ¿en qué lo van a usar? Es un problema del individuo, ¿no? Por otro lado, pero es claro. Por otro lado, además de las metas de reducción de pobreza, el plan tiene un planteamiento, y de hecho está contenido desde el objetivo general, acerca de la inclusión y la distribución. ¿Qué aprecian en términos de este gran tema, de la reducción de las desigualdades? ¿Cómo las aborda la propuesta de plan? Pues desde mi punto de vista, bueno, sí se habla al inicio del documento, digamos, en la parte, pues la parte 1, diría yo, la que invita a las arengas, se habla de la época de acumulación del capital y se habla de una época de que la repartición no es equitativa y que se habla de desigualdad, etcétera. En el diagnóstico. En el diagnóstico. Pero a la hora de los hechos, yo no veo una política redistributiva como tal. Lo que he visto es una corredera de altos medios, de altos mandos, y he visto reducción de las prestaciones, y próximamente habrá, si se implementan bien estos planes, habrá dinero en la cola de la distribución baja del ingreso, ¿no? Con esos 2 elementos, fácil en el 2020 vas a bajar el Gini, pero o sea, el indicador de la desigualdad. Y uno se preguntaría, ¿y esto realmente es un indicador de que vamos bien? El problema no es ese. Así, visto de esa manera, no es una manera artificiosa de bajar la desigualdad. Lo que sí tiene que haber es una redistribución del ingreso. Lo que quiere decir es una reforma fiscal. Y estamos apuntando a eso, me pregunto yo. Yo no vi en el documento nada relacionado con eso. Ese es un tema que abordaremos en el siguiente programa, pero en efecto es uno de los grandes instrumentos que toda política de Estado tiene para enfrentar la desigualdad. Por otro lado, tanto la reducción de la pobreza como la desigualdad tienen relación directa con los grandes objetivos de ingreso de la población. Y de producción. Y de crecimiento, ¿no? Y de crecimiento. Y estos temas también, a los que se refiere el eje tercero del plan, los vamos a discutir. Y por último... Pero sí hay un Delfino, estoy de acuerdo con lo que dices en términos del impulso distributivo, pero sí hay una vertiente que puede tener un impacto importante en la distribución del ingreso, que es la política salarial. ¿Sí? O sea, hay un claro propósito, y ya se ha ido reflejando, de aumento del salario mínimo, que podría arrastrar a los salarios medios o no. ¿Sí? Ha habido un intento de, digamos, ya lo vimos en la frontera norte, que sí tuvo un efecto importante y medio disruptivo en algunos casos, pero sí hay un intento de mejorar la distribución del ingreso por la vía de la política salarial, y si vemos los últimos indicadores, pues los salarios medios se han estado negociando por encima de la tasa de inflación, ¿no? Lo que quieres decir con esto, supongo, es que a través de la política salarial sí puede haber un efecto distributivo, y que por esa vía también se puede contribuir a la reducción de la pobreza. Estamos cerrando
este programa sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y en este programa vamos a tener el siguiente programa sobre lo mismo. Creo que nos ha quedado claro, al menos a los que aquí conversamos, que la Cámara de Diputados tiene todavía mucho trabajo por hacer para confeccionar un Plan Nacional de Desarrollo en todas sus letras. Muchas gracias, agradezco a los invitados y búsquenos en el siguiente programa de Observatorio TV UNAM, en el que seguiremos hablando del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Gracias.